Hola estimados alumnos, yo soy el doctor Andrés Pumarino, cirujano cardiovascular y docente de la Universidad de Antofagasta. En esta oportunidad me ha correspondido hablarles acerca de los soplos y las valvulopatías cardíacas. Analizaremos en los próximos minutos cuáles son las valvulopatías más frecuentes y cuáles y qué características tienen para requerir de una operación cardíaca. Veremos brevemente cuáles son las principales indicaciones quirúrgicas y analizaremos los soplos y otros signos del examen físico que nos permiten eh, diagnosticar y evaluar cuál es la situación clínica de cada paciente. Comenzaremos por preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es un soplo? Uno de cada 3 bebés que nace tiene un soplo cardíaco. Y el soplo cardíaco no es más que un ruido anormal producido por las vibraciones en el interior del corazón o paredes de las grandes arterias. Este soplo o ruido cardíaco puede ser captado por un fonocardiograma eh, donde se registran las vibraciones producidas por la aceleración o desaceleración de la sangre según la valvulopatía que estemos analizando. En este gráfico, por ejemplo, después del primer ruido, es decir, del cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, comienza un ruido o soplo que va aumentando de intensidad hasta un máximo y después va disminuyendo hasta desaparecer durante la sístole. Este soplo es característico de la estenosis aórtica, que se oculta de mejor forma en el foco aórtico y que se puede irradiar hacia las carótidas. En cambio, el soplo de la insuficiencia mitral también se origina después del primer ruido, pero es un soplo que dura toda la sístole, es holosistólico y mantiene una intensidad más o menos constante hasta el inicio del segundo ruido. Este soplo es un soplo de regurgitación, es intenso, se puede ocultar en el ápex o en el borde paraesternal izquierdo y puede irradiarse hacia la axila. Entonces, de acuerdo a las características del sonido que produce estos soplos, podemos ya aventurarnos si se trata de una estenosis aórtica o de una insuficiencia mitral. Obviamente que hoy en día con la masividad del ecocardiograma, esto ha ido perdiendo importancia progresivamente, sin embargo, todavía sigue siendo una herramienta útil que permite orientar al clínico. Este es el clásico dibujo en éter, donde ustedes pueden ver las válvulas aurículo-ventriculares, la válvula mitral y la válvula tricúspide, que característicamente tienen estos velos, que son unas verdaderas sábanas o velas, que están tensionados por unas cuerdas tendíneas y anclados a los llamados músculos papilares, que no son más que una continuación del miocardio. A diferencia de las válvulas aórtica y pulmonar, que son las llamadas válvulas semilunares, que tienen esta forma como de nido de paloma, eh, que tienen un punto medio señalado por el nódulo de Arancio, y que en el caso de la válvula aórtica hay dos de ellos que rodean el origen de las arterias coronarias, que es el ostium de la coronaria izquierda y el de la coronaria derecha, y por lo tanto tiene un velo coronariano izquierdo, un velo coronariano derecho y un velo no coronariano. Y aquí tienen un esquema más simplificado de la válvula aórtica, la válvula pulmonar y de las válvulas mitral y tricuspida, cada una con la estructura anatómica que hemos conversado recién. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos hemodinámicos y fisiopatológicos que puede producir esta valvulopatía? Analicemos en primer lugar las estenosis. La estenosis aórtica viene siendo como la
el ejemplo de una estenosis valvular. En este caso, la cámara que está detrás de la válvula trabaja contra un gradiente de presión, porque en el caso de la estenosis aórtica, la válvula está muy rígida y le ofrece una resistencia al flujo en cada sístole, y por lo tanto se genera un flujo turbulento, produciendo un ruido que es el soplo de la estenosis aórtica, y la severidad de la estenosis va a depender del tamaño del orificio, es decir, cuánto se abra o no se abra la válvula, y del flujo, que a su vez depende de la función ventricular. Es decir, un ventrículo grueso y fuerte va a generar un gran flujo y por lo tanto va a generar una gran turbulencia también y un soplo aórtico importante. En el caso de las insuficiencias, tanto la cámara que está por delante de la válvula como la que está por detrás tiene una sobrecarga de volumen. Y aquí va a ser muy distinto si esta sobrecarga de volumen se produce de manera aguda, como en el caso de la insuficiencia mitral aguda, en que, por ejemplo, la enfermedad mixomatosa se puede romper una cuerda y bruscamente devolverse sangre hacia la aurícula izquierda, lo que va a tener como consecuencia que la presión en la aurícula izquierda va a aumentar tremendamente y de manera aguda, muy abruptamente, y esto congestionar el árbol pulmonar y por lo tanto llevar un edema pulmonar agudo. En cambio, si la insuficiencia mitral se produce de manera crónica, es decir, paulatina, casi imperceptible, la aurícula izquierda tiene tiempo para compensar esta sobrecarga de volumen y probablemente va a mantener una presión relativamente normal durante un largo tiempo, a expensas de una dilatación de estas estructuras. Por lo tanto, en el caso de la insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo eyecta parte de su volumen hacia la aurícula, que es una cámara de baja presión, disminuyendo la poscarga, existiendo entonces una sobrecarga de volumen, pero con una presión normal. Bueno, para hacer el diagnóstico de una valvulopatía necesitamos los mismos elementos que para cualquier otra patología. Uno, una muy buena historia clínica que nos permite orientar. El examen físico es muy valioso, especialmente para evaluar la repercusión sistémica que ha tenido esta valvulopatía en el individuo. Un electrocardiograma nos puede dar mucha información respecto a si tiene o no, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda en el caso de la estenosis aórtica, o si tiene alguna arritmia supraventricular como una fibrilación auricular, que es bastante común en el caso de la enfermedad valvular mitral, por el crecimiento de la aurícula izquierda. Ya hemos comentado al comienzo que el ecocardiograma es sumamente importante hoy en día, no solo para confirmar nuestra sospecha clínica de una valvulopatía, sino que además nos sirve para evaluar el estado de función del ventrículo izquierdo, que para el cirujano es muy importante para determinar cuál es el riesgo que tiene una cirugía, evaluar cuáles son los efectos sobre la presión del árbol pulmonar, lo que nos va a hablar de la cronicidad de la patología, y para detectar otras cosas como detección de masa en el caso de vegetaciones cuando, en una endocarditis o tumores intracardíacos. Y además nos va a servir para controlar la patología y ver cuál es el ritmo de progresión de esta enfermedad, de manera de decidir cuál es el momento óptimo para su operación. Bien, bueno, con este breve repaso de las repercusiones sistémicas y fisiopatológicas que tienen las diferentes valvulopatías, vamos a tratar de resumir las principales indicaciones quirúrgicas en las valvulopatías. Ustedes pueden consultar esta referencia que aparece en la revista española de cardiología del año 2018 y que está disponible en PDF en la web, si ustedes lo buscan, y que contiene un resumen de un consenso de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología y Cirugía Cardiovascular respecto a las principales valvulopatías. Ahora, en general podemos decir que la severidad de las valvulopatías se divide en leve, moderada y severa. Habitualmente una valvulopatía severa tiene indicación quirúrgica. Por ejemplo, una estenosis aórtica severa, una insuficiencia mitral severa, una insuficiencia tricuspidia severa. También
se valora el estado de la función del ventrículo izquierdo. No es lo mismo tener una función de contractilidad o función del ventrículo izquierdo normal que una función del ventrículo izquierdo deprimida, porque obviamente la función deprimida va a tener mayor riesgo quirúrgico y eso hay que valorarlo en cada paciente. También otro factor a considerar son los síntomas. Un paciente muy sintomático, aunque su valvulopatía no sea muy severa, puede ser un candidato a cirugía, especialmente si tiene una disnea progresiva, si han aparecido síntomas como angina de pecho o si tiene signos clínicos de falla de ventrículo derecho. Bueno, esta es la típica imagen de una estenosis mitral severa, probablemente de origen reumático, en que ustedes pueden ver una severa calcificación de los velos. Prácticamente aquí no hay velos, hay dos zonas muy engrosadas y prácticamente sin movimiento, las comisuras fusionadas. Y si uno pudiera ver debajo de esta estructura, vería el aparato subvalvular con cuerdas tendíneas retraídas y también fusionadas. Y si recordamos lo que ocurre en la fisiopatología de la estenosis mitral, bueno, la cámara que está detrás de la estenosis, que es la aurícula izquierda, tiene un aumento de la presión y del volumen. Esto va a llevar a un aumento de la presión en el sistema pulmonar y en el corazón derecho. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas en los pacientes que tienen estenosis mitral severa? Bueno, como en la mayoría de las valvulopatías en general, aquellos pacientes que están sintomáticos, vale decir que tienen congestión pulmonar o que ha disminuido su tolerancia al ejercicio. En segundo lugar, aquellas mujeres jóvenes en edad fértil que aún no están muy sintomáticas, pero que se pueden hacer muy sintomáticas con el embarazo debido a la hipervolemia. Otra indicación clásica de la estenosis mitral es el antecedente de haber tenido embolía sistémica o crisis de alguna arritmia supraventricular como la fibrilación auricular o el flutter auricular, independiente de los síntomas, ya que estas arritmias van a producir o pueden producir una descompensación importante en el paciente que tiene una estenosis mitral. Y finalmente, el mixoma auricular es un tumor intracardíaco que puede simular una estenosis mitral, ya que ocupa, si es que está ubicado en la aurícula izquierda, un volumen que obstruye el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, simulando una estenosis mitral. La estenosis mitral tiene una evolución lenta y cuando el paciente llega a tener una cardiomegalia a expensas de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha, es porque ya está muy avanzado y llega a tener hipertensión pulmonar. Ahora, si bien es cierto la hipertensión pulmonar no contraindica la cirugía, sí le da un mayor riesgo quirúrgico y el ideal es operar a estos pacientes antes de que lleguen a esta situación. ¿Qué alternativas de tratamiento quirúrgico tenemos? Bueno, básicamente es tratar de reparar la válvula mitral, que en el caso de la estenosis no es fácil. Lo que uno debiera hacer ahí es tratar de abrir las comisuras y si esta apertura de las comisuras o comisurotomía permite que la válvula funcione relativamente bien, se considera exitoso. Pero si esto no es posible porque hay mucha deformación, que en la mayoría de los casos se opta por el reemplazo valvular, ¿ah? Es decir, reemplazar la válvula por una prótesis, ya sea biológica o mecánica, según la situación. La comisurotomía mitral también se llama comisurotomía mitral percutánea, ya que se puede realizar a través de un balón que se infla en la válvula estenótica y el balón permite romper parcialmente las comisuras de manera de ampliar el área del orificio efectivo y pasar, por ejemplo, de una situación de una estenosis mitral severa a una estenosis mitral moderada, con lo cual el paciente puede aliviar los síntomas y
y no requerir una cirugía que puede ser de alto riesgo para ese caso en particular. Si echamos una mirada a las guías clínicas que aparecen en la revista española de Cardiología, el tratamiento de la quirúrgico de la estenosis mitral clínicamente significativa, es decir, estenosis mitral severa, se considera cuando tiene un área valvular de menos de 1,5 centímetros cuadrados. Si el paciente tiene síntomas, sí, ¿no es cierto?, va a ir a cirugía. Si tiene alguna contraindicación para hacerse una comisurotomía mitral percutánea, no tiene contraindicaciones, pero tiene alto riesgo quirúrgico, se puede hacer una comisurotomía percutánea, es decir, a través de una punción percutánea se despliega un sistema que permite abrir esta válvula para que el paciente mejore un poco. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene alto riesgo de embolías o descompensación hemodinámica, como vimos antes, una mujer en edad fértil que se embaraza puede tener una descompensación hemodinámica importante. Si es esa la situación y no es candidato, está contraindicado para hacer una comisurotomía percutánea, se va a cirugía. En general, la comisurotomía mitral percutánea está reservada para aquellos pacientes de alto riesgo quirúrgico o que tengan condiciones desfavorables para hacer una cirugía. Veamos ahora qué ocurre con la insuficiencia mitral. Como ya explicamos en la fisiopatología, la insuficiencia mitral puede ser aguda, habitualmente por rotura de las estructuras valvulares, ya sea las cuerdas tendíneas o algunos de los velos, o crónica, como lo son en la mayoría de los casos. La insuficiencia mitral crónica clásica es la reumática, que en general hay una lesión mixta, hay retracción y acortamiento tanto de los velos como de las cuerdas, y el espectro clínico puede ir desde una insuficiencia cardíaca congestiva hasta el edema pulmonar agudo. La válvula mitral, como ya vimos, está formada por dos velos, el posterior, que es continuación del endocardio de la aurícula izquierda, y el anterior, que está fijo al anillo fibroso entre los trígonos derecho e izquierdo. Por lo tanto, aquí el reflujo de sangre a la aurícula izquierda producirá su efecto según el tamaño de la aurícula izquierda, es decir, si es agudo, si es bruscamente, la aurícula izquierda es pequeña, no tiene tiempo para crecer y por lo tanto va a caer rápidamente en edema pulmonar. Pero si el tamaño de la aurícula izquierda es grande, porque ha tenido tiempo de crecer, en el caso de la insuficiencia mitral crónica, los efectos van a ser mejor compensados. También va a depender de la cantidad del reflujo, y esto depende a su vez del tamaño del orificio y de la poscarga del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia mitral crónica hay dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo y el aumento progresivo de la poscarga agrava la enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, que aumenta la carga del sistema a la salida de la válvula aórtica. Y la contracción hiperkinética produce una fracción de eyección normal o supernormal. Este es el esquema que ya habíamos revisado y las diferencias que hay entre la insuficiencia mitral aguda, donde hay una alta presión en la aurícula izquierda, edema pulmonar, y en la insuficiencia mitral crónica, en que la aurícula izquierda está dilatada, pero logra compensar las presiones. El tratamiento quirúrgico es la mejor indicación, como en la mayoría de las valvulopatías, vuelvo a repetir, es la disminución de la capacidad para el ejercicio. Ahora, para su adecuado tratamiento debe establecerse ya si es aguda o crónica, cuál es la etiología, si es mixomatosa o es reumática o tiene otra etiología, cuál es la severidad, leve, moderado o severo, la repercusión funcional y el compromiso miocárdico asociado en la fase crónica. Por lo tanto, en general, en la insuficiencia mitral, la cirugía se difiere hasta que aparezcan los síntomas o se produzca crecimiento del ventrículo izquierdo más allá de los límites normales o comience a haber disfunción del ventrículo izquierdo. Lo que nos dicen las guías. Las guías nos dicen que si el paciente tiene una insuficiencia mitral primaria crónica y grave o severa y tiene síntomas, ¿sí?,
y tiene una buena función ventricular, mayor al 30%, idealmente mayor al 50%, es candidato a cirugía. Y la cirugía consistiría en intentar reparar la válvula siempre que sea posible. Si el paciente tiene menos de 30% de función ventricular, probablemente se vaya a tratamiento médico. Pero si el tratamiento médico es refractario, pero el paciente tiene una posibilidad de reparación valvular duradera con escasa comorbilidad, también podríamos considerarlo para cirugía. Si no tiene estas condiciones, probablemente se vaya a tratamiento médico y eventualmente se podría plantear una reparación percutánea de borde a borde, lo que se conoce como mitra clip, que se los voy a presentar un poco más adelante. Veamos ahora la insuficiencia mitral aguda, la que se produce bruscamente. La etiología más frecuente es la degeneración mixomatosa, que es una válvula anormal de velos laxos, de cuerdas tendíneas débiles, que generalmente se rompen estas cuerdas produciéndose la insuficiencia mitral de manera aguda. Otra causa frecuente es la endocarditis bacteriana subaguda, que destruye o puede destruir tanto los velos como el aparato subvalvular con sus cuerdas. Otro capítulo aparte es la enfermedad coronaria, que puede producir un infarto cardíaco en la zona que corresponde a los músculos papilares, que es donde se insertan las cuerdas tendíneas de la válvula mitral, y producir también una insuficiencia mitral aguda de tipo isquémico, que en general son más graves. También otras menos frecuentes, un traumatismo torácico cerrado, que por aumento de la presión intratorácica podría romper la estructura. Complicación de una valvuloplastía percutánea, lo que conversábamos antes en los esquemas de la guía, donde se habla de comisurotomía mitral percutánea, en que es un balón que rompe las comisuras con la idea de no dejar tan estenótica la válvula, pero a veces la compresión del balón hace que la válvula quede insuficiente. Y en sexto lugar, bueno, una disfunción protésica aguda, por ejemplo, una válvula biológica que haya sido implantada en una persona joven y que por efecto de un deterioro del material biológico en un paciente joven se rompa un velo y produzca una insuficiencia mitral aguda. La fisiopatología también ya lo conversamos, en que se establece agudamente un orificio de salida paralelo a la aorta que disminuye bruscamente la postcarga ventricular. En la insuficiencia mitral aguda masiva, más de la mitad del volumen sistólico es eyectado bruscamente en la aurícula izquierda, que es una aurícula probablemente de tamaño normal, y por lo tanto la gravedad va a estar dada por el volumen regurgitante de la aurícula izquierda, lo que a su vez va a depender, como en todas estas valvulopatías, del tamaño del orificio y del gradiente aurículo-ventricular. Solo para recordarle el esquema que les había presentado al comienzo, en el dibujo del centro se observa la insuficiencia mitral aguda, donde hay un aumento brusco de la presión de la aurícula izquierda y que rápidamente lleva al edema pulmonar. Por lo tanto, la indicación quirúrgica es el único tratamiento que puede mejorar efectivamente al paciente. Por lo tanto, siempre vamos a operar un paciente con insuficiencia mitral aguda severa. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, uno es reparar la válvula dañada, que es el ideal, o lo segundo es cambiar la válvula mitral por una prótesis. Ahora bien, las técnicas quirúrgicas que se utilizan para la insuficiencia mitral son básicamente, uno, intentar reparar la válvula, especialmente en la enfermedad degenerativa. Aquí depende del mecanismo de la insuficiencia mitral, el tipo de reparación valvular que se va a realizar. Si esto no es posible, no queda remedio que hacer el reemplazo de la válvula, que de acuerdo a la edad y algunas características personales, se puede utilizar una prótesis de origen biológico, animal, bovino generalmente, pericardio bovino, o una prótesis mecánica. Y en casos seleccionados, el mitra clip,
que es una alternativa intervencional, no quirúrgica, y que consiste en la introducción por vía percutánea de un dispositivo que fusiona ambos velos de la válvula mitral, dejándola menos insuficiente. No corrige la insuficiencia completamente, pero puede transformar una insuficiencia severa en una insuficiencia moderada que puede ser más compatible con la vida. Esto es un dispositivo que se utiliza, como bien digo, en casos muy seleccionados. Veamos qué ocurre con la válvula aórtica. En el caso de la válvula aórtica, esta imagen, por ejemplo, de un escáner, nos muestra una severa calcificación de los velos aórticos, y en la imagen a la izquierda se puede observar una válvula completamente calcificada que apenas tiene un orificio efectivo muy pequeño, lo que lo califica como una estenosis aórtica severa. Ahora, si revisamos las guías del American College y de la AJA, no me interesa que se sepan en detalle, pero hay algunos indicadores que permiten calificarla como estenosis aórtica severa. Por ejemplo, en el primer reglón aparece el jet de velocidad, que si es de más de 4 metros por segundo se considera severo. La segunda línea dice si el gradiente medio es más de 40 o más de 50. Y si el área valvular es de menos de 1 centímetro cuadrado, califica para estenosis aórtica severa. Lo mismo ocurre para la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica, como aparece más abajo en la tabla. Las indicaciones clásicas de reemplazo valvular aórtico tienen que ver con pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa. Este es nivel de evidencia clase 1. El segundo caso son aquellos pacientes con estenosis aórtica severa y que además vayan a ser sometidos a otra cirugía como un bypass coronario. O estos mismos pacientes, pero que además requieren alguna cirugía de la aorta, por ejemplo, una dilatación de la aorta ascendente, que requieran además un reemplazo de este segmento, más un reemplazo o reparación de la válvula aórtica. Y está recomendada además en pacientes que tienen criterios de estenosis aórtica severa con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, fracción de eyección de menos del 50%. En las guías de la revista española de cardiología aparecen también los pacientes que tienen síntomas, son candidatos a evaluar si si no tienen comorbilidad importante y tienen bajo riesgo y otras características que favorezcan el tratamiento de TAVI. Si no es el caso, van a ir directo a cirugía de reemplazo valvular. Si tiene alto riesgo y tienen características que puedan contraindicar la cirugía, pueden ser evaluados para una TAVI. La TAVI es las letras en inglés de el reemplazo aórtico percutáneo de la válvula aórtica, y que podría ser una alternativa a la cirugía en casos también seleccionados. Esto es lo mismo que ya indicamos antes de las indicaciones quirúrgicas de la estenosis aórtica en pacientes sintomáticos básicamente con estenosis aórtica severa y alteración de la función sistólica, y pacientes que tienen o van a ser sometidos a otras cirugías simultáneamente como bypass coronario o alteraciones del tamaño de la aorta. Ahora, para la válvula aórtica las opciones de tratamiento quirúrgico son también la reparación de la válvula aórtica, pero requiere ciertos criterios y algunas consideraciones. Si esto no es posible, el reemplazo de la válvula aórtica. Y finalmente, lo que se llama el reemplazo de la raíz aórtica, que ocurre cuando la alteración de la válvula se acompaña de una dilatación del anillo valvular debido a enfermedad ateromatosa, enfermedades congénitas del tejido conectivo como Marfan, Ehlers-Danlos, etc. En el caso de la reparación de la válvula aórtica,
Esta se lleva a cabo principalmente cuando hay insuficiencia, cuando los velos eh, no coaptan bien y por lo tanto los velos están relativamente normales, a diferencia de la estenosis aórtica en que los velos están sumamente calcificados y es muy difícil poder repararlos. Pero acá en los pacientes que tienen especialmente enfermedades degenerativas, con aneurismas de la raíz de la aorta o desórdenes congénitos como la aorta bicúspide, es posible hacer algunas maniobras y gestos quirúrgicos para corregir esta anormalidad. Si tenemos que reemplazar la válvula por una prótesis, vamos a elegir entre una prótesis mecánica o biológica. En general, las válvulas mecánicas, las más utilizadas son las bivalvas, la que aparece ahí a la izquierda del dibujo superior derecho. Hay también de univalvas o de un disco y las de canastillo ya prácticamente ya no se usan en la mayor parte del mundo. Y las válvulas biológicas que son de material biológico generalmente de animales o xenograft, principalmente de pericardio bovino y algunas de porcino, y excepcionalmente los homograft, que son injertos biológicos de ser humano, pero que requieren centros especializados para crioconservación de este tipo de, de válvula. Y en el dibujo, en la fotografía inferior izquierda aparece lo que es una válvula percutánea o TAVI, que en general es una válvula biológica y que viene armado en un stent que despliega la válvula en el sitio donde se necesita. Y los reemplazos de raíz en que fuera de la corrección o reemplazo de la válvula aórtica hay que además reemplazar la raíz por un aneurisma, que son procedimientos más complejos y de los cuales hay distintas técnicas. Entonces, en resumen, la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en las edades mayores. Su forma más frecuente es la obstrucción al tracto salida del ventrículo izquierdo y las etiologías más frecuentes son la válvula bicúspide de las congénitas y la degeneración fibrocálcica en el adulto mayor y reumáticas todavía seguimos viendo algunas. En cuanto a la fisiopatología, como ya habíamos comentado al comienzo, hay un aumento del gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, por eso que uno de los criterios de la severidad de la estenosis aórtica es medir el gradiente, la diferencia de presión que hay entre la aorta y el ventrículo, y eso da una idea de la severidad de la estrechez o estenosis aórtica. Los pacientes que comienzan con síntomas y que tienen una estenosis aórtica severa tienen en general un mal pronóstico, porque significa que la enfermedad está muy avanzada. Aquellos que tienen angina, por ejemplo, algunos van a tener enfermedad coronaria y otros van a tener angina simplemente por un bajo débito. Los pacientes pueden presentar síncope porque tienen un gasto cardíaco fijo, ¿ya?, que está limitado por la válvula que abre en un solo volumen y no permite acomodarse. Entonces, frente a un ejercicio en que hay vasodilatación, no es capaz de aumentar la demanda y se puede producir un síncope. Y entonces, cuando aparece angina, síncope o disnea, la enfermedad tiene una alta mortalidad a 5 años. Y de hecho la disnea es el síntoma más ominoso, porque si no se trata este paciente, los que tienen estenosis aórtica severa, a 2 años la mayoría están fallecidos. El tratamiento quirúrgico, cuando es una estenosis aórtica severa, descrito por un gradiente transvalvular de más de 50 milímetros de mercurio y un área de menos de 1 centímetro cuadrado o 0,8 centímetros cuadrados. En lo asintomático, si es leve a moderada, probablemente vamos a controlarlo. Si es severa, es muy posible que terminemos operándolos pronto. Si están sintomáticos, se operan todos. Esta es la curva típica de cuando aparecen los síntomas y cómo la curva de sobrevida se produce una caída abrupta cuando el paciente aparece con los síntomas, ya sea angina, síncope o falla cardíaca. En el caso de la insuficiencia aórtica, parecido a la insuficiencia mitral, aquí se produce
una dilatación y crecimiento progresivo del ventrículo izquierdo, y va a dar síntomas como insuficiencia cardíaca, síncope y angina. En general son de mal pronóstico y plantean siempre la necesidad de una cirugía. La única coaptación perfecta se produce con 3 velos, de manera que los pacientes que tienen alteraciones congénitas como la válvula bicúspide habitualmente van asociados a alteraciones de la aorta por alteraciones del tejido conectivo de esta y tienen más riesgo de hacer disección aórtica. También podemos tener insuficiencia aórtica por destrucción aguda, como ocurre en la endocarditis, o una disección aórtica que en el fondo deforma la válvula, pero también puede presentarse en enfermedades reumáticas o en anuloectasia o mixomatosis de los velos de la válvula aórtica. La fisiopatología, aquí hay un volumen regurgitante que va a depender también del área de regurgitación, del gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo, la longitud del diástole, por lo tanto en taquicardia va a disminuir el tiempo del reflujo y va a haber un aumento de la presión de fin de diástole, aumentando el estrés de fin de diástole y aumentando el consumo de oxígeno. Puede disminuir el gradiente de presión coronaria al aumentar la presión de fin de diástole. La sintomatología puede haber angina, incluso sin enfermedad coronaria, por lo que hablábamos del gasto cardíaco disminuido. En etapas avanzadas puede haber insuficiencia cardíaca izquierda y luego global. Y al examen físico va a haber signos de crecimiento del ventrículo izquierdo, un soplo diastólico indecrescendo o pulso Zeller, indecrescendo o aspirativo que se describe en la literatura. El pulso Zeller, que es este pulso en martillo de agua, característico de la diferencia de presiones entre el sístole y el diástole. En la radiografía tórax se ve una silueta cardíaca aumentada de tamaño y en la ecocardiografía vamos a confirmar el grado de regurgitación aórtica. La historia natural de la insuficiencia aórtica es que el 60% de los pacientes con insuficiencia aórtica crónica y ventrículo izquierdo normal pueden mantenerse así durante largo tiempo, pero va a haber un porcentaje cuando ya aparecen los síntomas en que va a haber muerte súbita, y la tríada de mal pronóstico es tener una presión arterial sistólica más de 140 con una presión arterial diastólica menos de 40, por lo tanto una gran diferencia sistodiástole, un índice cardiotorácico elevado y hay hipertrofia ventricular izquierda al electrocardiograma. Los que presentan angina, el 30% fallece el primer año, el 50% a los 2 años y el 90% a los 6 años. Por lo tanto, deben operarse precozmente. La mortalidad operatoria es baja dependiendo de la serie y de la etapa en que se presente para el tratamiento. Está indicada la cirugía en los asintomáticos si es que tienen disfunción del ventrículo izquierdo y los que tienen función del ventrículo izquierdo normal, muchos lo observan, pero hoy en día hay fuerte evidencia de que deben ser operados precozmente. Eso significa antes de los 3 meses del diagnóstico. Ahora, 2 palabras de la insuficiencia aórtica aguda. La consecuencia aquí, como ocurre con la insuficiencia mitral aguda, la consecuencia es inmediata. Se produce un aumento del consumo de oxígeno al ventrículo izquierdo porque no existe esta hipertrofia compensatoria y por lo tanto aumenta bruscamente la presión en el ventrículo, aumenta la presión de fin de diástole y esto hace que disminuya la perfusión coronaria. Aumenta la presión intrapericárdica y aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo derecho también y por lo tanto puede haber una falla izquierda y derecha. El tratamiento quirúrgico de la insuficiencia aórtica aguda es siempre. La mortalidad del tratamiento médico es muy alta y el tratamiento quirúrgico, incluso en buenos centros, también sigue siendo alta por las comorbilidades que muchas veces tienen estos pacientes. Estas están las guías de la revista española de cardiología, donde ilustra en distintos colores los niveles de evidencia tipo A, tipo B o tipo C y los grados de recomendación. Ahí están las definiciones que las pueden repasar.
Pero si ustedes se fijan en la insuficiencia aórtica grave, en la primera línea dice que la cirugía está indicada en pacientes sintomáticos y eso tiene evidencia tipo 1B. Vuelvo a repetir, en general las valvulopatías severas sintomáticas o con disminución de la función ventricular son las que son candidatos a cirugía. Ahora algunas apreciaciones acerca de la valvulopatía tricuspidia. La estenosis tricuspidia casi nunca se presenta de manera aislada, sino más bien con frecuencia se asocia a una estenosis mitral entre un 5 a un 10%. Habitualmente es de etiología reumática y puede haber otros síndromes congénitos como el síndrome carcinoide, vegetaciones, tumores, trombos, etc. La sintomatología es de fatiga y debilidad por bajo débito, produce congestión sistémica, reflejado en ascitis y en edema, y en general la indicación quirúrgica es cuando el gradiente es más de 4 a 5 milímetros de mercurio y el área valvular se reduce a menos de 1,5 a 2 centímetros cuadrados. De preferencia, se prefiere las prótesis biológicas debido al alto grado de trombosis y las prótesis mecánicas en esta posición. La insuficiencia tricuspidia es mucho más frecuente porque habitualmente es funcional, es decir, es secundaria a dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio. Esto puede ser secundario a un infarto de ventrículo derecho, a hipertensión pulmonar severa y otras cardiomiopatías. Habitualmente coexiste con una estenosis mitral, porque cuando la estenosis mitral es severa, acuérdense que aumenta la presión en el sistema de la arteria pulmonar y por lo tanto esto se traduce hacia el lado derecho y aparece disnea, entonces ortopnea, edema, pero estos síntomas son aminorados un poco por la insuficiencia tricuspidia. Sin embargo, en la insuficiencia tricuspidia severa ya puede haber hepatoesplenomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, edema, etc. En general se opera cuando el reflujo es severo y las alternativas de tratamiento son básicamente el reemplazo, habitualmente por prótesis biológica, y también la anuloplastía con anillo protésico o con sutura. Generalmente cuando es severa se asocia a un anillo incompleto para poder reparar esta válvula. Veamos algo sobre los tipos de prótesis para los reemplazos valvulares. Bueno, habitualmente uno escoge entre una válvula mecánica y una biológica, y también existen los homografts, que son injertos de válvulas humanas, pero que son escasos porque son preparados especiales y deben haber un banco de criopreservación para poder disponer de ellas. Arriba a la derecha hay una fotografía de una prótesis muy antigua, la prótesis mecánica de Star Edwards, que usaba un sistema como una especie de bolita, parecido al funcionamiento de los snorkel de buceo, y ya prácticamente está en desuso. La más usada es el modelo que aparece abajo a la derecha, que es de tipo bivalva mecánica. En este caso esa fotografía de la empresa St. Jude, hay muchas otras empresas. Y las prótesis biológicas de porcino, como aparece ahí, y también las de pericardio bovino. Las grandes diferencias es que las prótesis biológicas no requieren tratamiento anticoagulante, pero tienen una durabilidad limitada porque se calcifican, se echan a perder, y mientras más joven se implante, más rápido se deterioran. En cambio, las mecánicas tienen una durabilidad ilimitada, en teoría porque no fallan, pero requieren tratamiento anticoagulante. Y el tratamiento anticoagulante, multiplicado por muchos años de tratamiento, bueno, aumenta los riesgos de tromboembolismo sistémico y hemorragia. Así que la selección se hace paciente a paciente, aunque en general los pacientes menores de 60 años se recomienda el uso de prótesis mecánica y sobre los 60 65 años prótesis biológica. Las prótesis biológicas, los mayores de 60, se deterioran más lento. Esto es lo que hablábamos de la TAVI, que es la implantación de una válvula aórtica transcatéter. Es una válvula biológica que viene montada en un anillo que se expande de manera automática y el balón ayuda
a terminar de implantarla. Esta parece ser como una primera opción en aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa o grave y que tienen muchas comorbilidades como una alternativa a la cirugía. Pero hay que balancear, ¿no es cierto?, entre si esta TAVI va a poder ser una realidad para todos los pacientes, va a depender, ¿no es cierto?, de cuáles son los riesgos asociados, cuál es la durabilidad de estas prótesis que todavía no lo conocemos claramente, cuál es la incidencia de trombosis asociado a este tipo de válvula, etcétera, etcétera. Y finalmente les quiero presentar este cuadro que es muy interesante, se refiere a la estenosis aórtica grave en pacientes jóvenes. La toma de decisiones siempre es compartida, porque una válvula mecánica implica necesariamente tratamientos anticoagulantes de por vida y por lo tanto en la primera línea ahí de esta diapositiva se observa que donde dice reemplazo mecánico, el SABR, de las siglas en inglés, sería la única operación en su vida, en la vida de un paciente, una sola operación. Siempre y cuando, bueno, tenga la suerte que no tenga complicaciones por el tratamiento anticoagulante. La otra alternativa es colocar una prótesis biológica en un paciente joven, me refiero a la primera cirugía entre los 40 y los 60 años, y que al cabo de unos 20 años, cuando se echa a perder esta válvula biológica, se opere nuevamente con una prótesis biológica, que el riesgo de una reintervención actualmente es bastante bajo, o que se coloque una válvula percutánea tipo TAVI, lo que se llama valve-in-valve, es decir, por dentro de la válvula biológica se coloca esta nueva válvula y podría estar otros 20 años más funcionando así. Y finalmente ya en una tercera intervención para más de 80 años existiría la posibilidad de colocar una otra nueva válvula intravalvular, eh, con lo cual se ahorraría una cirugía. Y bueno, y por lo tanto el cambio de paradigma es colocar una TAVI a los pacientes jóvenes, hacer una segunda intervención 20 años después, porque retirar una prótesis de TAVI no sería tan difícil que una prótesis con sutura, y después, 20 años después, a los 80 años, colocar una TAVI. Pero estas son disquisiciones que todavía no están completamente consolidadas. Finalmente, para terminar, este es un señor que corrió la Maratón de Londres, me parece, el 2015 o algo así. Y en esa carrera tenía 84 años y cruzó la meta bajo las 4 horas, lo que es un registro increíble para un hombre de esa edad. Y recientemente, en esta otra fotografía pueden ver la comentada cirugía percutánea del famoso cantante Mick Jagger, que ya estaba bailando los 3 días de esta cirugía percutánea. Pero lo que no le contaron al señor Jagger es que no sabemos cuánto le va a durar esa prótesis biológica y a lo mejor en 2 años más vamos a tener el mismo problema y vamos a tener que ver con qué nos vamos a solucionar ese problema. Bueno, esto es un tema muy extenso, he tratado de resumir los principales hitos, de cuáles son las principales indicaciones y los motivos por los cuales nosotros operamos las válvulas cardíacas, generalmente la aórtica y la válvula mitral. Y cualquier consulta o duda que tengan, tienen mi correo electrónico. Muchas gracias.